Muy buenos días a toda la República Dominicana, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, una semana interesante. El presidente adelanta que en las próximas semanas ya el proyecto de reforma constitucional estará listo, pero también evoluciona el tema haitiano. Se hacen apresto para la reforma fiscal. Primero va la constitucional, como ha dicho el presidente. La reforma fiscal, el tema haitiano, los avances en el turismo. Hay muchos temas interesantes. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. En un momento en el que diferentes sectores presentan propuestas y ofrecen opiniones sobre una eventual reforma fiscal en la República Dominicana, una misión del Fondo Monetario Internacional agota la visita anual correspondiente en el marco del artículo 4 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. En el inicio de la visita, la misión se reunió el miércoles con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, y prevé hacerlo con titulares de Hacienda, de Economía y de otras instituciones públicas y privadas. Emilio Fernández Corujedo, jefe de misión, Pamela Madrid y Frank Fuentes son partes de dicha misión. El trío es el autor del artículo publicado el pasado 24 de junio titulado «La reforma fiscal puede ayudar a la República Dominicana a captar más inversiones». El ministro de Agricultura comenzó el jueves la distribución de 6 millones de libras de pollo con el objetivo de mantener la disponibilidad de esta proteína animal en los mercados ante la reducción en la oferta reportada por los avicultores. El ministro Limber Cruz dijo que están distribuyendo pollo en todo el país y comenzaron en la capital, Santiago, San Juan de la Maguana y San Cristóbal. El presidente de la República, Luis Abinader, externó la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial en el municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega. A juicio del mandatario, esa iniciativa es lo más importante que necesita ese municipio montañoso para que el desarrollo continúe de manera sostenible, cuidando los recursos naturales. En lo que va del año 2024, el Ministerio de Salud Pública reportó que se han atendido 5.987 episodios de insuficiencia renal aguda, lo que representa un incremento de un 8.81% con relación al año anterior, cuando se atendieron 5.502. Se considera que una persona tiene insuficiencia renal si la utilidad de su riñón disminuye a menos de un 15% de lo normal. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que los soldados que tienen a su cargo la seguridad en la línea limítrofe con Haití están alertas ante cualquier eventualidad que suceda en el vecino país. Garantiza que para eso el Ejército y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFROM cuentan con un personal capacitado. El Teniente General afirma que la situación está tranquila en la actualidad. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el jueves que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura para las elecciones de noviembre, sino que gane a su posible rival, el exmandatario republicano Donald Trump. Afirmó Biden en una rueda de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington con motivo del 75 aniversario de la alianza. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader tiene la determinación de someter realmente el proyecto de reforma constitucional antes que el proyecto de reforma fiscal. Dice el presidente que eso es fundamental para producir los cambios, las transformaciones que él desde su gobierno quiere impulsar en la República Dominicana. Yo entendía que había que hacerlo a la inversa,
por lo que implica, el nivel de conversación que implica, de concertación para la reforma fiscal, pero dice que no. Y yo previendo también que con la reforma constitucional va a haber una gran oposición de parte de sectores políticos, encabezados por Leonel Fernández, que entienden que es innecesaria la reforma constitucional. Pero el presidente ha dicho que está casi listo el proyecto de reforma constitucional, que lo va a presentar a los diferentes sectores para socializarlo, para entonces mandarlo al Congreso Nacional. Es decir, tiene su determinación de crear unos candados, de establecer unos candados para las reformas, para evitar las reformas cada vez que alguien quiera perpetuarse en el poder, pero también insiste en la independencia del Ministerio Público a partir de la Constitución de la República. Yo creo que en el orden de prioridades, la reforma fiscal es más sensible para la gente que la reforma constitucional. Te genera más debates, Claro, reacciones, claro. parece que sí. ¿Usted sabe por qué? Por la Usted tiene multiplicidad, razón. sí, por la multiplicidad de sectores que van a defender con uña y diente sus intereses. Sí. Fíjese, por un lado. Incluido el pueblo, cuando usted diga, bueno, te voy a tocar aquí, te voy a aumentar aquí y allá. A esos sectores le da, como dice el pueblo, 50, Sí. la reforma constitucional. Pero cuando le hablan de sus cheles, de que pueda venir algo que le quite a ellos parte de los enormes beneficios que ellos reciben, casi de gratis, no van a estar muy tranquilos. Además, que otra cosa importante, si el pueblo llano estuviera consciente de que eso no le va a afectar, porque no va a haber un efecto, diríamos, ¿cómo le llaman? Un efecto multiplicador en el costo de la vida, porque lamentablemente la historia económica es esa, que al final de cuentas un paquete de gente rompe platos allá arriba y termina pagándolo el que barre allá afuera. Y eso no puede llevar a nada correcto, a nada bueno. Y el presidente parece convencido de eso, doctor. Parece que está convencido y ha decidido entonces llevar esa de manera más calmada, bien consensuada, y ojalá pueda hacerlo de forma tal que la gente entienda que es una reforma necesaria porque va a transformar su calidad de vida. Ahora, si es solamente colocar impuestos, si es una reforma tributaria, entonces tú te puedes encontrar con una reacción de la gente como acaba de ocurrir en Kenia, como ocurrió en Colombia en el 21 o 20, por ahí, más o menos. A mí me satisface haber planteado aquí que por los pocos conocimientos que tengo de finanzas, pero que yo trabajé eso y estudié eso también. Exacto. Y es que el aspecto fiscal tiene que ver con la distribución de los impuestos, en qué se gastan. Entonces, lo que hay que reformar aquí, a mi juicio, como ciudadano del común, es eso, la estructura de gasto. Y ahora yo veo que muchos genios aquí de la finanza están planteando eso mismo. No, y el empresariado dijo, hay que poner primero sobre la mesa en qué vamos a gastar, en qué gasta el gobierno, en qué se invierten los fondos, hay que invertir fondos de capital en lugar de gasto, entonces para que tú puedas tener obras que te devuelvan la inversión. Pero no solamente eso, sino a mí me ha gustado siempre poner ejemplos que el pueblo llano los dijera. Claro. Y es que, por ejemplo, siempre he hablado del hogar en donde hay unos ingresos limitados, pero todo el mundo hace lo que le da la gana. Sí. El señor se va 4 días a beber romo con los amigos, la doña vive metida en un salón, acá, pero espérate, esto hay que organizarlo, porque aquí no están cortando la luz cada rato. No están cortando usted. Claro. No nos alcanza para comer. ¿Dónde debo recortar? ¿Dónde debo generar más recursos para poder tener capacidad de respuesta? Eso pasa con el Estado. Claro, por eso es que yo cuando era estudiante en la UAS, que la UAS tenía su cosa comunista, que le enseñaban otras cosas, pero tenía cosas positivas. Pero claro. Por ejemplo, que hablaba en una obra que yo leí sobre el origen del Estado, la propiedad privada y la familia, de Engels, ¿verdad? Sí. Él hablaba de eso, de que el núcleo fundamental del Estado que conocemos es la familia. Es el núcleo. Claro, la familia, el principal núcleo de la sociedad. Lógico. Claro. Entonces, ¿qué le digo? Los núcleos familiares son los que son fundamentales. Por lo tanto, tú tienes que tener estabilidad familiar para tú tener una estabilidad social. Sí. ¿Tú comprendes? Sí. Entonces, tú no puedes estar tirando cosas así. Si la familia está destruida, la sociedad también. Por eso que yo veo, usted ve, por ejemplo, la reforma famosa que hubo aquí en el 84, que mire lo que ocasionó, una poblada, que todavía la gente en ese entonces no tenía el nivel de comunicación que hay hoy. Ni la capacidad. Pero esta reforma es una reforma sobre una base distinta. Este es un país que se ha desarrollado de manera constante. Pero que no fue reforma en sí. Fue aplicar una fórmula del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, claro. Por necesidad. Sí. Eso era el problema. Que de hecho están aquí. Llegaron el día 10. Pero que están escondidos. Yo no estoy diciendo que están. No, llegaron el día 10
a conversar con diferentes sectores del gobierno. Yo le tengo terror a esa gente. Cada vez que es como alguien dice de que cuando Méndez, el general, el gordito, habla, dice, cuando yo veo a ese hombre que viene a aplaudir, Que viene un huracán. mi madre. Entonces, cuando él dice que el Fondo Monetario, hermano, esa gente no sueltan prenda a nadie. Sí, yo sé que es un organismo internacional que organiza, bla, 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 pero es un cobrador y prestamista. Pero como decía un político en campaña, los asesores usted lo escucha, ¿verdad? Pero usted no puede aplicar todo lo que le indique el asesor. Es decir, hay cosas que usted debe entender que le puede generar algún tipo de problema. Por el momento le dice, mira, aguanta, eso yo no lo puedo aplicar. Ahora le voy a decir una cosa. Me va a llevar a un callejón sin salida. A que no se me quede cojo lo que planteé. La constitucional resulta más negociable que la fiscal. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que anda buscando también posicionamientos. Sí. Pero, como le he dicho, el gobierno no necesita, digamos, jurídicamente, que nadie lo apoye. No, porque tiene la mayoría. Jurídicamente. El presidente lo decía cuando anunció que en la próxima semana va a someter el proyecto. Entonces, tenemos la mayoría. Ahora, él decía que quiere actuar con toda la prudencia y la delicadeza posible para consensuar bien esa reforma, para que sea lo mejor para el país. No se le Claro. patillen los... No, porque la gente va a decir, está imponiendo tu poder. Como tiene mayoría, está imponiendo, haciendo lo que tú quieres. Ahora, ya estos tiempos no están para esa ínfula de un poder absoluto. Claro. Estos tiempos ya, mire, olvídese. Sí. Aquí hay que consensuar. Yo siempre he hablado de negociación. Sí, claro que sí, claro que hablar sí. con todo el mundo. Fulano, ¿qué tú crees? Mira, no, quítale 3 y ponle 2. Y no consensuar por consensuar. Consensuar porque el interés de todo debe ser que se beneficie a la mayoría, que esté el interés de la mayoría dentro del Hay un debate. término que es esencial, la paz social. Sí. Sin esa paz no hay forma. No hay nada. Se va la inversión Ven pública, acá. se va la inversión extranjera, se va la tranquilidad de la gente, se pierde todo. ¿Usted se todo. imagina con esa bomba de tiempo que tenemos al oeste de la isla? Oiga, una bomba de tiempo. Ese es un Y problema. aquí estamos chelchando y jugando con la realidad. Y eso ahí, mire, creciendo. Y cuando el día que se explote, porque ojalá y que no, ojalá y que la cosa cambie, ¿verdad? Aunque sea corta, Sí. de mucha sangre. Pero nosotros estamos viviendo en un paraíso aparentemente que no nos importa. No miramos No, atrás. que no nos importa. Digo, Que no aparentemente. nos importa. No lo podemos decir así todo de manera tan tajante, porque digo yo. el presidente nuestro se ha pasado 4 años en los organismos internacionales yo no digo a nivel- planteando, poner atención a ese lado, No a nivel de político, no. Yo me refiero a nivel de acciones internas. comunitaria, sí, como sí, de la comunidad, que Ah, lo ven como natural, sí, como no. Bueno, porque yo creo que usted mismo ha dicho mucho en este programa que el dominicano y el haitiano conviven mucho, que ha habido diferencias en otros estamentos, pero ciertamente nosotros tenemos que ponerle mucha atención a los problemas que nos está generando esa inmigración alocada de la población haitiana. A mí me dijo un sociólogo puertorriqueño, que nos hicimos amigos hace Sí, muchos años, sí. dijo, mire, doctor, le voy a decir algo que yo admiro de ustedes los dominicanos. Ajá. Usted tiene una capacidad de resiliencia mayor que nosotros los puertorriqueños, Sí, porque los puertorriqueños son víctimas de los huracanes Sí. que le destruyen el país. Nosotros nos han dado por aquí, por arriba y por abajo, Ajá. y a los 3 días estamos muertos de la risa. sí, es así, pero ese es un problema que tenemos ahí, lo vamos a analizar más adelante. Claro. Pero a propósito de la reforma constitucional, vamos a esperar que el presidente pueda hacer todo el consenso posible y que sea una reforma que sería la número 40, sea una reforma que realmente aporte, que le dé fortaleza a la condición de la República. Que ya entró, No que sea reformar por reformar. ya entró en la tercera edad, porque esa es la 40. Sí, la número 40. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el señor Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel. Vamos a hablar de la telefonía, de los avances en la televisión dominicana, la brecha digital, el apagón analógico y de la política. Pues Nelson Arroyo es un importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Nelson Arroyo, bienvenido a Espejo 360. Gracias, José María, por la invitación a César. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo no? Mire, ¿cuál ha sido
el avance de las telecomunicaciones en República Dominicana en los últimos 4 años? ¿Cómo usted encontró? Porque le hago la pregunta porque ya nos acercamos al cierre del primer gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo están las telecomunicaciones en estos momentos? Mira, nosotros hemos ido avanzando. La realidad es que la República Dominicana hubo un tiempo donde avanzó muy rápido, los años 2007, 2008, en materia de telecomunicaciones, y podría decirse, a la vanguardia en muchos países de América. Sin embargo, hubo un tiempo de descenso, podría hablarse quizá del 2014 para acá, y ese fue el panorama que nosotros encontramos cuando iniciamos nuestra gestión al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Entonces emprendimos una serie de acciones para tratar de relanzar el sector. Una de las cosas que hicimos fue la licitación para implementar la tecnología 5G, que aunque está en cierne, es la tecnología del futuro. ¿Hay zona con 5G? Sí, no, ya hay una gran parte del país, pero todavía hay ajustes que hacer, como por ejemplo que la gente tenga un aparato compatible con nuestra tecnología. Las prestadoras están incluso ofreciendo el plan sin costos adicionales y se va a ir avanzando. También trabajamos desde que llegamos y seguimos trabajando para de una vez por todas implementar la televisión terrestre digital en la República Dominicana, y ya estamos preparados para que en corto tiempo tengamos por lo menos el primer bloque, porque no vamos a poder hacer el país de un solo golpe, sino dividido por sectores, y el primero incluirá desde San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el este del país, y luego avanzaremos hacia el norte y posteriormente hacia el sur. Ya ahí se han distribuido las famosas cajitas. Sí, ya hay 450,000 cajitas en esta primera fase distribuida y 90,000 más, y se van a licitar ya 400,000 más, un poquito más adelante, que con esa entendemos que podemos cubrir el territorio nacional. Hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el cierre de la brecha digital. Estamos ejecutando en este momento el proyecto más ambicioso. Por primera vez desde el Indotel se despliega redes de telecomunicaciones por el órgano regulador, porque tradicionalmente eso solo lo había hecho el sector privado. Pero nosotros lo estamos haciendo en toda la región sur del país, llevando fibra óptica a los municipios que no lo tienen, lo que va a conllevar que el cierre de la brecha sea una realidad. Pero además, que a la vez que llevamos este despliegue de infraestructura, garantizamos en gran medida el acceso, porque una de las cosas que incluye ese programa es el subsidio en gran parte de la demanda de los sectores carenciados. O sea, es que la población tenga por 399 pesos un 15 mega de velocidad. O sea que hoy mucha gente tiene, lamentablemente, y por eso la calidad del servicio, porque tienen paquetes de 5 megas, cuando ya los estándares internacionales señalan que para que haya una condición mínimamente óptima debe superar los 10 megas. Ahora mismo, ¿cuál es el nivel de la brecha? Bueno, a nivel de telefonía móvil la brecha es poca, porque tenemos cubierto el 92-93% del país. A nivel de telefonía fija es un poco más amplia, pero la brecha está más acentuada en lo que tiene que ver con la región sur del país. Porque a medida que el poder adquisitivo es menor, eso también impacta en las telecomunicaciones, porque ciertamente durante mucho tiempo se pensó que las telecomunicaciones eran un lujo, no una necesidad. Sí, claro. Y ahora está comprobado que así como está desarrollado un pueblo, así mismo están las telecomunicaciones. Mientras menos telecomunicaciones hay, menos conectividad hay en una región, menos desarrollo tiene. Bueno, cuando usted lleva internet a una comunidad apartada, usted está poniendo sobre las manos una serie de herramientas a jóvenes que están estudiando que ahora no están a su alcance. Por ejemplo, nosotros llevamos conectividad a una comunidad que se llama Sabana Real, en la frontera entre República Dominicana y Haití. Wow. O Arroyo Grande, en la provincia del Ceibo. Entonces, esos son avances importantes que hacemos.
Y por ejemplo, también hemos llevado antenas para telefonía móvil a puntos del país que no la tienen. A veces las cosas no marchan a la velocidad que uno quiere, porque por ejemplo, lanzamos una licitación para 5 antenas y fue declarada desierta porque no le interesó a la prestadora participar, porque, como yo le decía a una de las prestadoras, digo, es que ustedes no deben pensar solo en ganar dinero, también ustedes deben tener una vocación social, y yo no entiendo por qué ustedes no participaron en esta licitación. Doctor, fíjese, indefectiblemente el espectro o éter, ¿verdad?, por donde se transmiten las señales, es propiedad del Estado. Así Eso no está sujeto a discusión. Sin embargo, uno observa de que sectores interesados se aprovechan y explotan eso más allá de lo que es permisible. Me hago entender. Por ejemplo, por ahí fluye todo, la telefonía, la imagen de televisión, ¿verdad?, etcétera. Y hay una ley también de telecomunicaciones que ha organizado eso, porque hubo muchos escándalos en otra época, en la cual hasta hubo canales que eran del Estado y llegaron a mano privada. Todas esas cosas las sabemos. Ahora, el asunto es que ahora vemos que hay una brecha, lo que se llama la brecha digital, que se impone a lo análogo. Es decir, hay que reducir eso porque el modernismo se impone. Eso no lo puede detener nadie. Lo que yo veo es que eso tiene un costo que es un poco elevado. Entonces, yo veo que el Estado es el que tiene que correr prácticamente con todo eso. Cuando uno ve que el sector privado prácticamente no aporta la gran... Sí, no sé si estoy equivocado, pero en lo que aspecto de infraestructura, por ejemplo, aquí hay una cantidad enorme de televisores análogos y eso se va a cambiar, como es lógico, con la famosa cajita, ¿verdad? Sí. He oído hablar de eso hace mucho tiempo, pero no veo, aunque yo sé que se está haciendo un trabajo en estos tiempos que está avanzando, que usted me explique, le explique al público, si eso usted entiende que ya es algo que está del otro lado, como dice el pueblo, que ya vamos a disfrutar de ese modernismo, ¿verdad?, que es necesario. César, la inversión tradicional en el país la ha hecho el sector privado. Pero yo decía ahorita que es la primera vez en la historia que el Indotel va a desplegar redes de telecomunicaciones en el país. Ciertamente no ha sido el Estado el que ha hecho las grandes inversiones. El tema es que para cerrar la brecha digital hay zonas del país que no son comercialmente atractivas para la prestadora de servicios de telecomunicaciones porque el poder adquisitivo de la gente no es el mejor. Entonces, necesariamente, como ya la telecomunicación no es un lujo, el Estado también tiene que hacer inversiones para que se acelere el cierre de la brecha. Porque podría llegar en 20 o 30 años, pero la verdad es que ninguna comunidad resiste estar aislada del modernismo y el desarrollo de tantos años. Entonces, por eso nosotros, desde el Indotel, hemos, con el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, impulsado esas inversiones para acelerar el proceso. Porque es que antes las telecomunicaciones no se tenía como un servicio vital. Ahora la conectividad hay que asociarla a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, porque si hay algo que diferencia una persona de otra en este momento, una de las grandes iniquidades del siglo XXI es la brecha digital. O sea, el que puede accesar o acceder a los servicios de telecomunicaciones tiene una ventaja comparativa con el que no lo puede hacer. Imagínense un estudiante que todavía hoy estudie con un libro, mientras un estudiante que tiene acceso a rápidamente con un clic actualizarse. Yo quiero saber cuáles son los 5 países más poblados del mundo, y tú inmediatamente te conectas y lo tienes en tiempo real. O sea, son muchas las cosas. O sea, un estudiante puede estudiar hoy a través del internet con el profesor que él quiera, porque tú pones un profesor que te explique matemáticas de Argentina o donde tú quieras. De cualquier parte del planeta. Porque la conectividad nos acerca y por eso el gobierno del presidente Luis Abinader, fíjate que lo primero que hizo el presidente Abinader
al llegar al gobierno fue emitir el decreto 539-2020 que declaraba de alta prioridad el acceso a internet de banda ancha de última generación. ¿Cuál ha sido el hemos trabajado en eso. ¿Cuál ha sido el nivel de inversión del Estado para llevar esa fibra a esos sectores que realmente lo necesitan y que el Estado, con la responsabilidad que tiene de estrechar esa brecha, lo está haciendo, pero además con la distribución de las cajitas para producir el apagón analógico? Mira, usted lo ha citado para agosto, ¿verdad? Es por fase, pero nosotros tenemos disponible alrededor de 80 millones de dólares para ir ejecutando. La fibra y las cajitas. Sí, sí. Okay. Solamente para la fibra, la conectividad. Okay. La cajita tiene 25 millones de dólares disponibles para ese proyecto. Perfecto. Y entonces vamos ahora ejecutando la cajita, pero la primera etapa de la conectividad, que es para llegar a los municipios del país. Ahora estamos preparando la licitación para todos los distritos municipales. Que a la vez, cuando hablamos de un municipio y hablamos de distritos municipales, hablamos también de las comunidades que están dentro de esas demarcaciones. O sea que al finalizar este proyecto, habrá muy poca parte del país que no esté servida. Entonces, definitivamente el apagón analógico comienza en agosto. Tenemos la fecha para el 31. De agosto. No, de julio. De julio. Sin embargo, siendo totalmente honesto, si amerita que haya que mover un poquitito, por asunto de que, por ejemplo, todavía las cajitas no se han repartido en la provincia de San Cristóbal, que es parte del primer bloque. Y es una provincia muy importante porque es la cuarta provincia del país. Entonces no podemos hacer apagón analógico si todavía la gente de San Cristóbal no está lista para ver televisión. Mire, entonces, si tenemos que mover un poquito la fecha, un mes, dos o lo que sea, se mueve porque la idea no es decir simplemente que hemos implementado la televisión terrestre digital. La idea es que al momento de hacerlo, el dominicano, especialmente el dominicano de a pie, el que menos poder adquisitivo tenga, pueda ver televisión con la misma calidad, tanto en imagen y en sonido, como el que tiene televisión por cable, porque debo aclarar, siempre ha habido confusión con eso. La televisión terrestre digital no es para el que ve televisión por cable. Ese está resuelto. La idea de la televisión terrestre digital es que la persona que ve televisión por antena vea televisión con la misma calidad, tanto en imagen como en sonido, como el que tiene cable. Ahora, veamos la otra parte. ¿Cómo se han preparado los dueños de canales para lo que viene? Sí, se ha avanzado bastante bien. Hace un mes tuvimos con ellos una reunión para pasar revista, porque a todo esto lo que pasó fue que se habló por primera vez de televisión terrestre digital en la República Dominicana en el año 2010, con un decreto. Pero del 10 al 16, que vino el segundo decreto, posponiendo, no se hizo nada. Y del 16 al 20, que nosotros llegamos, tampoco se hizo nada. Nosotros inmediatamente llegamos, conformamos una mesa técnica con nosotros, con los dueños de canales de televisión, y hemos seguido paso a paso, con un cronograma, dándole seguimiento, consensuando los puntos que tenemos que consensuar, porque esto no se trata de una imposición, como yo le digo a la gente. Volviendo un poquito atrás, con la política que ustedes están desarrollando, los pueblos donde viven las personas de más bajos, escasos recursos económicos, tendrán internet barato, tendrán una conexión real, igual que las personas que están en grandes ese ciudades. Es en el punto de la conectividad, para no confundirlo con televisión. No, pero voy un poco porque atrás. Tú sabes que había gente confundiendo las cajitas de la televisión con la cajita de internet. Es cierto. Entonces, indudablemente que con el plan de conectividad que llevamos, te reitero, una gente podrá tener un paquete subsidiado, o sea, va a pagar, pero una parte muy pequeña, y podrá tener un servicio que mientras a otra gente le cuesta 1.000 o 1.200 pesos, a ellos le va a costar 399. ¿Habrá un subsidio de parte del Indotel? De parte del Estado Dominicano a través del Indotel. Mire, un asunto importante. La última gran competencia que se produjo aquí fue, entre las telefónicas, fue cuando entró Altiz. Y yo recuerdo que cuando el presidente de Altiz, llamaba creo, que venía de France Telecom, entró al aeropuerto de las Américas, dijo, aquí va a cambiar todo. El internet de aquí no sirve, a partir de ahora esto va a cambiar.
Entonces, yo no observo como esa gran competencia entre las telefónicas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han puesto de acuerdo o realmente cada telefónica ofrece porque todo me parece igual? Me parece el servicio que ofrece Altiz, que ofrece Claro, me parece el mismo, y cuando usted analiza la tarifa es prácticamente la misma. Se pusieron de acuerdo como han hecho los que producen cemento en el país. Yo no puedo evaluar así públicamente el servicio de cada uno. Pero no hay competencia, Pero sí parece. digo que el gran salto que dio el país fue precisamente cuando hubo nuevos entrantes, que eso dinamizó el mercado, generó más competencia y provocó que la calidad aumentara. Puede ser que estén en su zona de confort, ¿verdad? Sí. Y por eso es que nosotros desde el Estado Dominicano estamos impulsando cosas que hagan que el asunto pueda renovarse y relanzarse. De ahí que tener disponible la tecnología 5G, que nos coloca ahora a la vanguardia tecnológica en Centroamérica y el Caribe, porque somos el primer país centroamericano y caribeño con esta tecnología disponible y de los 3 o 4 primeros países de Latinoamérica. O sea, que eso nos devuelve un poco, pero ciertamente comparto contigo, yo he estado tratando de incentivar, porque recuerde, esto es un libre mercado. Sí, claro. La gente cree que nosotros podemos decir, no, usted va a vender a tanto, eso no existe en un libre mercado. O sea, esa no es la función del ente regulador. Pero de manera persuasiva nosotros siempre estamos tratando de impulsar que haya un mejor desarrollo y que, por ejemplo, al momento que se hagan las mediciones internacionales, nosotros podamos aumentar en el ranking. Porque ahora la verdad es que producto de que muchos de los paquetes que la gente adquiere son de baja calidad. Por eso hay tanta queja, porque mira qué es lo que pasa. Una gente te contrata 5 megas. 5 megas apenas te da para usar WhatsApp y cosas mínimas. Pero si tú quieres bajar contenido, video, estudiar online, etcétera, etcétera, hay 3 dispositivos conectados en una casa, con 5 megas tú no lo vas a hacer. Lo que sí hay, Entonces, es control de parte de Indotel con eso. La gente no diferencia entonces eso y dice, el servicio es malo, pero es que tú tienes contratado un servicio que realmente no cubre eso. Okay. O sea, para tú tener ese tipo de internet de calidad, entonces tú debes tener necesariamente sobre los 10 megas y 20, 30, 40 o 50 megas que permita que en tu hogar se puedan conectar varios dispositivos a la vez. Porque, y esa es la ventaja, por ejemplo, del 5G, que el 5G permite que en un estadio se puedan conectar 60,000 personas sin que se degrade la calidad del servicio. Es un gran avance. Para irnos a la pausa y al regreso a conversar sobre la política, ustedes sí tienen un control sobre el servicio que ofrecen las telefónicas. ¿Tienen un monitoreo para garantizar que el servicio sea eficiente? Claro, hacemos monitoreo, pruebas para medir el servicio que dan. Y te reitero, muchas veces la gente ha reclamado cosas y se da cuenta que lo que contrató no le daba para más, pero la gente entendía que sí, que tenía derecho. Y también en ocasiones hemos comprobado que han fallado las prestaciones, la prestadora, y en ocasiones han tenido que hacerle devoluciones a la gente a través del Departamento de Protección al Usuario del Indotel. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos con esta interesante conversación con el señor Nelson Arroyo, presidente del Indotel. No se mueva. Continuamos con esta interesante conversación con Nelson Arroyo, presidente del Indotel y miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno. Nelson, ustedes lograron una extraordinaria victoria en las pasadas elecciones. Tienen el poder de todo en la República Dominicana. Eso implica también una gran responsabilidad. ¿Han evaluado ustedes la victoria? ¿Por qué el pueblo decidió darle todo el poder
al presidente Abinader y al Partido Revolucionario Moderno? Sí, lógicamente hemos pasado un balance del porqué de esta situación y ciertamente podemos decir que esto se debió al factor confianza que genera la administración del presidente Luis Abinader. Ok. Y también de lo desorientado que tuvo la oposición política. Y dividida. Sobre todo. Mire. Porque está determinado que un gobierno en la República Dominicana no pierde una reelección si no hay crisis económica o política y mucho menos pierde frente a una oposición dividida. Okay. Entonces esos fueron dos factores importantes y el tercer factor mucho más importante es que dentro de ese contexto quien generaba más confianza a la gente de poder seguir relanzando el país era Luis Abinader. No significa que todo está bien, ojo, significa que la gente ha confiado que quien mejor lo puede hacer, que quien mejor puede encarrilar el país por el sendero del desarrollo de Luis Abinader. Por eso yo digo que este triunfo lo que nos ha puesto a nosotros es mucho más carga sobre nuestros hombros. Es un desafío, porque tú dices tenemos todo el poder, pero hay un poder que es el mayor poder, que es el poder ciudadano, que tiene que ser respetado y considerado siempre por nosotros. Así es. Doctor, sobre ese mismo punto, yo tengo un concepto muy particular desde el punto de vista político, y es que hay un descreimiento generalizado de la gente sobre la clase política. En ese sentido, por eso se habla de ese aumento de abstencionismo, que son números que están ahí, o sea, las estadísticas son frías. Pero no solamente por la desorientación quizás de la oposición, sino también el descrédito con que esa oposición llegó ahí, por razones que ya todos conocemos. Ahora, yo me pregunto, ya el esquema político que ustedes representan, no hará, diríamos, hincapié en analizar las causas que llevaron a eso para evitar que pueda suceder una cosa parecida en el próximo proceso electoral. Me explico. Asuntos de corrupción, escándalos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Ustedes tienen planteado, ¿verdad?, ese esquema de que esté todo clarito, ¿verdad?, para los fines del lugar. El gobierno del presidente Luis Abinader se ha caracterizado, independientemente de crítica de gente, por ser un presidente que ha tomado las medidas que tiene que tomar. ¿Qué hace un presidente con un funcionario que es acusado por el rumor público o acusado de cualquier acto de corrupción? Separarlo de la administración pública y ponerlo a disposición de la justicia. Claro. Entonces la justicia tiene que jugar su papel. Ahora, antes no se ponía a nadie, no se separaba a nadie de cargo, César. Antes había escándalo a todos los niveles. Eso es correcto. Y seguían campantes como el whisky aquel. Sí, claro que sí. Sin embargo, ahora ha habido un régimen de consecuencias. Yo creo que una de las cosas a las que el presidente Luis Abinader más está apostando es a la transparencia y al desarrollo institucional del país. Mira qué es lo que pasa, y es el consejo que yo le doy a mis compañeros de partido. Nosotros tenemos que gobernar este país pensando que mañana a nosotros nos puede tocar estar en oposición. ¿Cuál es el problema de muchos partidos políticos? Que gobiernan pensando que van a estar siempre en el poder. Y entonces después que salen del poder, tú lo ves quejándose de las cosas que no hicieron o no arreglaron cuando estaban en el poder. Este es el problema. Entonces, yo siempre he dicho, tenemos que gobernar mirando el presente, apuntando hacia el futuro. Y yo digo que este poder que nos ha dado la gente, reitero, es un mandato de que confíen en nosotros y que nosotros no podemos fallarle. Claro, son tiempos difíciles, como decía César, porque estamos en una sociedad crítica. Muy crítica. O sea, el deporte favorito de mucha gente ahora es criticar. Claro. Y las redes sociales, que si bien es cierto, juegan un papel importante en el equilibrio democrático, también han hecho esa sociedad más crítica, porque una gente de la tranquilidad de su casa te critica todo. Así es. Entonces, tú entras, por ejemplo, a Twitter y cualquiera escribe algo y tú tratas de hacerle una aclaración y ellos no quieren aclaración. Tú le aclaras y te dan otro fuetazo, le aclaras otra cosa y te dan otro fuetazo, porque al fin y al cabo el papel de muchos es eso, la confrontación, la crítica. En Twitter tú tienes políticos,
tiene gente que no cree en la política, pero todo el mundo es crítico. Entonces no es fácil. Por eso la clase política de esos tiempos tiene mucho más desafío, porque que antes no se sabía nada. Antes el funcionario hacía cualquier cosa y la gente tenía que esperar un periódico que llegara a la comunidad al día siguiente, o a veces leer un periódico 3 días después. Ahora no. Ahora con las redes sociales todo está ahí en tiempo real. Mire, Nelson, nos abocamos a un segundo periodo de gobierno. El presidente Abinader ha planteado que en las próximas semanas presentará el proyecto para socializarlo, el proyecto de reforma constitucional para socializarlo con los diferentes sectores. Parece que es una determinación del presidente, alguna gente no lo creía, pero también está en el horizonte la reforma fiscal. Son dos elementos que le van a colocar un poco de presión por lo que implica. Sectores políticos que van a intentar buscar ciertos provechos políticos en la reforma constitucional, pero además la gente que está esperando a ver cómo me van a tocar con la reforma fiscal. ¿Qué piensa usted de estos dos elementos ahora en el escenario que pudieran cambiarle un poco la situación al partido y al presidente Abinader? Lo primero que debo decirte, José María, que aquí todo el mundo sabía, todo el que fue al proceso electoral sabía que aquí había que hacer una reforma. Porque la reforma está pendiente desde el gobierno de Danilo. Sí. Danilo no la hizo porque dijo, bueno, yo estoy finalizando, no me voy a tirar esta canana encima, se la voy a dejar al próximo gobierno. Lamentablemente, cuando nosotros llegamos en plena pandemia, lo que se aconsejaba es que en pandemia tú no puedes hacer una reforma. Es una situación de crisis, tú no puedes ponerle todavía más presión a la sociedad. Y entonces se postergó la reforma, pero consciente todo el mundo de que no importa quién ganase estas elecciones, había que hacer una reforma. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar los ingresos y los egresos. Y todo el mundo sabe que no hay una reforma que tenga que ver con asuntos que afecten a la gente o que graven a la gente, que sea graciosa. Eso no es popular, de entrada no es popular. Ahora bien, al corto y mediano plazo, la gente se va dando cuenta de la importancia, porque ¿cuál es el impuesto más caro que una gente puede pagar? El impuesto inflacionario, que por el desequilibrio que hay en la economía de un país, pierde el valor la moneda, los precios se descarrilen, y si tú tenías 100 pesos, y ese peso pierde la mitad del valor, en vez de 100 tú tienes 50, entonces tú estás pagando un tributo del 50%. Claro. Entonces, por eso, aunque no es tan fácil de entender, y todo el mundo recuerda, por ejemplo, la reforma del 90, que mucha gente la criticó, sin embargo, esa reforma le dio estabilidad y tranquilidad al país durante mucho tiempo. Sí. Correctamente. Entonces, estamos obligados a eso. Ahora, lo que la gente va a esperar, lógicamente, a ver cómo se enfoca. No significa simplemente poner impuestos, también hay que quitar algunas exenciones, gasto tributario también, hay que revisar todo ese engranaje. Y yo pienso que aunque en principio la oposición se va a cuadrar para criticar, porque lógicamente van a tratar de ganar capital político, por eso el expresidente Fernández no quiso reunirse con el presidente Abinader, porque está pensando ya en el 28. Claro. Porque ese es el problema de este país, que pensamos más en política que en el bienestar de la República Dominicana. Mire, también se habla mucho de posibilidades de cambios, y el presidente Abinader dijo esta semana, en la semanal, el pasado lunes, que vienen cambios, pero que van a ser de manera paulatina, es decir, que no va a estar no va a ser una barrida de funcionarios. ¿Cree usted que realmente el presidente debe cambiar a mucha gente o debe seguir apostando a gente que lo ha hecho bien en el tren gubernamental? Yo pienso que los cambios siempre son buenos, nunca dejan de traer a veces cosas positivas, pero pienso que este gobierno fue aprobado por la voluntad popular. Creo que sí, que algunos lugares requieren cambios, pero también hay funcionarios
y funcionarias que han tenido un gran desempeño. Mira. Entonces, en esa dinámica yo entiendo, no soy el presidente, el que tiene la última palabra, que hay funcionarios que lo han hecho bien en posiciones que podrían hacerlo bien en otras posiciones, quizá de más relevancia. Sí. Otros que lo han hecho bien y quizá deseen quedarse o sea estratégicamente importante quedarse en la posición que están. Y algunos, como siempre, que tendremos que salir, porque no hay siempre espacio para todos, porque hay que incorporar a veces nuevos elementos, nuevas figuras. Gente que esté esperando. Correcto. Claro. Entonces, para tú entrar nuevo, necesariamente, si tú vas a entrar 5, tienes que sacar 5. Sí. Entonces, la gente se disfruta mucho eso, pero el presidente ha sido el depositario de la voluntad popular y todo lo que dependemos de un decreto, dependemos de la decisión de él. Mire, de manera no es breve. lo que yo quiera, lo que tú quieras, el presidente que sabe lo que tiene que hacer en ese Mire, sentido. de manera breve, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Realmente Abinader inició un proceso de cambio y va a lograr profundizar en estos 4 años? Porque el eslogan de ustedes fue profundizar el cambio. Correctamente, y lo ha dicho él después que ganó las elecciones. Hay un paquete de reformas que él va a someter al país, porque el presidente que ha dicho claramente que no va a aspirar a una nueva oportunidad, quiere dejar un legado, quiere gobernar para la presente y futuras generaciones, y yo creo en la buena fe del presidente. ¿Y es posible? Y por eso, sí, claro que sí, y por eso, aunque alguna gente por política vayan a decir que si se reforma, que se puede pasar, yo estoy convencido que el 16 de agosto del 2028 estará jurando un nuevo presidente y que Luis Abinader estará entregando la banda presidencial porque él está comprometido con eso. Y yo no veo en el presidente Abinader, nunca he visto un hombre con ambiciones simplemente de gobernar. Bueno, gracias a Nelson Arroyo, Gracias a ustedes. presidente del Indotel y miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.